pido un segundito, voy a poner el sermón en mi pantalla para que usted pueda escucharlo y valorarlo en esta noche. Mis hermanos, es un gusto realmente muy grande para mí, un gran privilegio estar unidos a través de estos medios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de predicar la palabra a mis hermanos, oh Padre bendito. Mis hermanos, vamos a estar considerando esta noche uno de los temas que realmente nos inquietará, que nos pondrá a meditar y a reflexionar cómo es nuestra vida y cómo debemos de vivir espiritualmente en estos tiempos. Le voy a pedir el favor, hermanitos, que pongamos en modo silencio nuestros micrófonos para que así usted pueda concentrarse y podamos tener la reflexión en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes en esta noche lo he titulado Entendiendo nuestros tiempos. Usted puede ver a nuestro alrededor lo que está ocurriendo. Son tiempos realmente difíciles, caóticos para muchas personas. Es un tiempo donde muchas familias tal vez tienen problemas económicos, internamente, morales, espirituales. ¿Qué debemos de saber, hermanos, en esta vida, en este tiempo, hermanos, para poder comprender qué es lo que debemos de enfrentar? El apóstol Pablo, quien estaba en prisión en Roma, le escribe a los hermanos en Éfeso, diciéndoles a ellos de la condición en la que se encontraba el mundo. Recordemos, hermanos, que la carta a los Efesios tiene dos secciones. En el capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de lo que es ya habernos rescatado el Señor, y también lo dice ahí en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo le recuerda a los hermanos en Éfeso que habían sido sellados, que ya eran parte de la iglesia. Y en los siguientes capítulos habla de que Dios hace una iglesia entre judíos y gentiles. Y ya en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, y él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos en Éfeso, y nos lo dice hoy en día, que hemos sido rescatados, que hemos sido traídos a su reino y que ya no somos del mundo, ya pertenecemos a él. Pero para poder entender el mensaje de esta noche, voy a hacer rápidamente un contexto de la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad realmente muy importante, considerada en este tiempo como el mismo Nueva York, una ciudad donde llegaban culturas, creencias, pensamientos, comportamientos morales diferentes a los que en la iglesia realmente se vivían. Éfeso era una ciudad reconocida por sus esculturas y por la diversidad de idiomas que se practicaban. Había en Éfeso un templo famoso por ser construido en honor a la diosa Diana o Artemisa. En este templo, ya la historia lo ha dicho, que tenía 1000 sacerdotisas al servicio del placer. Hermanos, el sexo era grande en abundancia en Éfeso. Los pensamientos liberales abundaban. Hermano, en Colombia hay un dicho, o mejor, 3 dichos que constantemente los he escuchado. Y dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Otro dicho dice, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los de Roma. Y otro dicho, si usted, hermanito, no los tiene muy en su mente estos pasajes, estos dichos, nuevamente se lo repetiré. ¿Para dónde va Vicente?
para dónde va la gente. Y otros dicen, cuando estés en Roma, vive como los que viven en Roma. Y otro que igualmente quiero que usted tenga en su mente, a donde fueres, haz lo que vieres. Hermanos, ¿cuál es el mensaje de estos dichos? ¿Qué es lo que nos quiere decir estos dichos y por qué yo les hablé un poco de lo que era la ciudad de Éfeso y lo que era el panorama del apóstol Pablo? Se ajusta realmente a nuestro entorno, al entorno en el que estamos hoy en día. Haz realmente lo que el mundo hace. Eso es lo que está diciendo estos dichos. El mundo quiere que nos adaptemos a ellos. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar, hermanos, con respecto a esto que el mundo está diciendo, incluso haciendo? El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia y nos lo recuerda a nosotros en esta noche, que somos luz. Ahí en el mismo capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El apóstol Pablo les dice, mire esta ciudad, mire todo lo que hay acá. Placeres, cultura, pensamientos, tantas cosas, pero él les está diciendo, andad como hijos de luz. El apóstol Juan también lo dice ahí en la primera carta de primera de Juan. Él está diciendo en el capítulo 1, versículos 5 al 7, de una manera muy clara y que debemos de tener siempre presente en nuestras vidas. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, escuche esto, hermanos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, tenemos que entender los tiempos en los que está el mundo. Y por eso el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso y lo decimos y lo escuchamos, analizamos en esta noche, hermanos. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. Y para poder discernir, hermanos, y entender los tiempos en los que nos ha tocado vivir, debemos de tener tres cosas presentes en nuestras vidas. Tres cosas fundamentales para que usted sepa cómo conducirse, cómo caminar en esta vida en la que estamos, hermanos. Cosas que usted debe tener presente todos los días. Son tres puntos que vamos a analizar rápidamente. El primero, debemos de andar como sabios. El segundo, los días son malos. Y el tercero, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Se lo repito, hermanito, hermanita, para que si usted está tomando nota, lo pueda tener presente y lo pueda después desmenuzar y igualmente algo que se me pueda pasar, lo pueda complementar usted mismo en su estudio personal. Debemos andar como sabios. Los días son malos y debemos conocer la voluntad de Dios. Hoy vamos a mirar estos tres puntos rápidamente. El primero, hermanos, está en el versículo 15, ahí de la carta a los Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, debemos andar con sabiduría. Mire usted cómo se está comportando, cómo está viviendo, cómo está actuando, no como necios, sino como sabios. La palabra diligencia, hermanos, que está diciendo acá el apóstol, nos quiere decir con precisión, con exactitud. Realmente Dios desea que andemos mirando nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de pensar. Constantemente escuchamos muchos predicadores, hermanos, no sé cuántos predicadores haya yo escuchado durante este año en la plataforma que tenemos para la iglesia acá en el Oriente. Son muchos, hermanos, pero realmente estamos viviendo conforme la palabra del Señor, estamos viviendo con precisión, con exactitud en nuestras vidas espirituales. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera que caminemos? ¿Cómo caminemos en este mundo? El apóstol nos está diciendo,
Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y yo quiero que usted haga una pausa en este momento y internamente se cuestione. Mire su interior, cómo está andando, cómo se está comportando, cómo está hablando usted. O está hablando cosas que no son apropiadas. Está andando como necio. En Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante dice una reflexión acerca de la misma naturaleza que nos invita a cómo debemos de andar nosotros con inteligencia, no con insensatez. Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Hermano, ¿usted ha visto este pequeño animalito? A veces los niños juegan. Yo tengo una niña de casi 3 años y la niña cuando ve una hormiguita, ella se asombra porque lleva el pedacito de rama, la hojita, ella se asombra. Y cuando hemos querido explicarle a ella, porque este animalito está guardando comida, alimento, para cuando lleguen los tiempos de lluvia. Hermano, hermana, usted está guardando la palabra del Señor en su vida para que cuando lleguen momentos difíciles usted pueda glorificar a nuestro Padre Celestial. Por eso Él sigue diciendo, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, pero nosotros tenemos un gobernador, un señor. Somos coordinados por Él. Ella prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Consideremos entonces, hermanos, nuestra vida y miremos cómo estamos caminando. Recordemos que debemos de darle cuentas a Dios por todo lo que hagamos en nuestra vida. No crea que usted simplemente puede andar y hacer lo que quiera libremente. Hace unos días, uno de los mensajes que presentaba para la congregación, hablábamos de algo muy importante y es cómo fuera de que Dios pusiera una de las cámaras y que estuviera grabando todo el día de nuestras vidas. ¿Cómo fuese de que usted tuviera una cámara que Dios mismo la está controlando? Todas las actividades en su trabajo, como fuera que Dios estuviera grabando a usted cuando está solo o sola, y que al final del día esa grabación sea expuesta delante de toda la iglesia. Usted estaría tranquilo, usted estaría orgulloso de cómo fue su día durante el día, o estaría con temor. Simplemente piense eso. Hermano, hermana, vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hagamos en esta tierra, lo que miramos en internet, lo que hacemos con nuestros negocios, las palabras que estamos pronunciando, Él las conoce muy bien. Y por eso, mis hermanos, este primer punto nos está invitando a andar sabiamente, no neciamente. Por eso Él dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo vive usted, hermano? ¿Cómo está viviendo usted, hermana, que me está escuchando en esta noche? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su vida en general? ¿O simplemente usted es buen cristiano en el momento que está en una plataforma de reunión o cuando está en una reunión de iglesia presencial? ¿Cómo es su vida? Usted la debe saber. Y yo quiero que trabaje mucho en esto, hermanito, hermanita, que se mentalice que debemos de darle la gloria y la honra a Él constantemente, hermanos. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros vecinos? ¿Cómo es la relación que tenemos con nuestros hermanos de la iglesia? ¿Actúas conforme a la palabra o conforme a las opiniones o sentimientos del mundo? El apóstol Pablo, que ya lo estuvimos hablando en la introducción, decía de que el mundo está en esta situación.
en una terrible condición. Y por eso aquí viene, mis hermanos, el segundo punto. Los días son realmente malos. Versículo 16, el apóstol Pablo está diciendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, en los días de Pablo no fue fácil vivir. Por todo lo que ya hemos hablado, no fue fácil vivir. La religiosidad, los conceptos, las opiniones, la cultura, la filosofía, tantas cosas no era fácil vivir. Pero realmente déjeme decirle, hermanito, hermanita, que no estamos muy lejos de la realidad, de la que vivió el apóstol allá en Éfeso, que la vio casi por 3 años cuando vivió con los hermanos en Éfeso. Luego allá en el capítulo 28, que el apóstol se despide de la iglesia de Mileto y de Éfeso con los ancianos. 28, perdón, hermanos. En los días de Pablo no fue fácil vivir. En estos días tampoco es fácil. Simplemente dé una mirada a lo que está ocurriendo en el mundo. Aprobación del aborto, la forma como mal utilizan los cuerpos los jóvenes, llenos de tatuajes, drogas, sexo deliberado, matrimonios igualitarios. No nos importa ver al otro, al hermano, al amigo padeciendo. Tenemos una vida y ya. Esa es la mentalidad del mundo. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, que estamos estudiando en esta noche, versículos 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hermano, que no se nombren estas cosas dentro de nuestras congregaciones, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermano, mire que el mundo no está lejos del tiempo en el que estaba Pablo, cuando le escribía a los hermanos en Éfeso. Los días son malos, los tiempos son difíciles, la maldad, hermanos, se ha multiplicado, asesinatos a niños, a las mujeres las maltratan. No podemos, hermanos, realmente taparnos los ojos e ignorar cómo vive el mundo, porque estamos ahí. Y por eso tenemos que ser sabios al andar. La gente quiere ignorar la sabiduría divina y apoya más los pensamientos humanos. Pero ¿qué podemos decir nosotros como hijos de Dios? Aprovechemos bien el tiempo. Hermanos, lamentablemente en este tiempo de pandemia, muchos hermanos tienen en sus casas plataformas de entretenimiento. Le dedican 5 o 6 horas a maratones de películas, de series. Son preocupados si se va a poder ver el partido, si va a haber gente o no va a haber gente a la Copa América y tantas cosas que hay. Nos preocupamos, hermanos. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a estos aparatos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Los días son malos realmente, hermanos. No es fácil vivir. ¿Qué podemos decir? Aproveche bien el tiempo, hermana, hermano. Recordemos que lo que significa aprovechar es rescatar por compra. Dios nos ha rescatado con la preciosa sangre de Cristo, nos ha comprado. Él aprovechó un ser que no tenía esperanza y la aprovechó y nos puso en su iglesia. Hemos sido comprados. Y también, hermanos, el significado de aprovechando bien el tiempo es, esa palabra tiempo es oportunidades. Todos los días tenemos oportunidades para honrar y glorificar a nuestro bendito Padre Celestial. ¿Qué está haciendo con el tiempo que Dios le da? ¿Está reflexionando? ¿Ora a Dios? ¿Habla a otros de Jesucristo? ¿Sirve a la iglesia? Entonces, hermanos, debemos rescatar todas las oportunidades de nuestra vida para el bien nuestro. Hermanos, el tiempo muchas veces, y les soy franco, se me ha limitado por reuniones con mis hermanos, invitaciones,
el estudio personal se ha limitado, pero ¿será que yo lo estoy aportando para lo mejor en mi vida? ¿Para honrar a mi Padre Celestial? Hermanos, efectivamente debemos utilizar bien el tiempo. ¿Usted lo está utilizando de la mejor manera? Ya hemos visto 2 puntos y vamos a ver un tercero ya para terminar, hermanos. El tercero es conociendo la voluntad del Señor. El versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, sea un hombre inteligente, una mujer inteligente, para hacer y obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando el apóstol Pablo dice, por lo tanto, ahí en el versículo 17, significa que por todo lo anterior no sean ustedes insensatos, no seamos faltos de entendimiento y comportémonos a la altura como dignos hijos del Señor. ¿Cómo está nuestra relación con el Padre? Nuestra intimidad con Él. Esa palabra insensato nos dice carencia de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales espirituales. Es decir, no estamos siendo sensatos, sino personas, hombres, que no estamos sentándonos a valorar la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Debemos considerar la obra de Jesús que Él ha hecho por nosotros. Esa carencia de percepción debe de acortarse y usted debe razonar y poner en primer lugar hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Hermano, debemos de hacer la voluntad del Señor. Debemos vivir bajo la voluntad de nuestro Dios y no bajo la voluntad nuestra. Este cuerpo, hermanos, que quiere cantidades de cosas, no le dé lo que quiere. Me humillo, me consagro más al Señor. Y que debemos, hermanos, guardar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra familia, constantemente, hermano, hermana, reúnase con sus hijos, con su esposa, con su esposo y reflexionen en pasajes como el que estamos analizando en esta noche. Debemos, hermanos, hacerlo. En nuestra tarea, en nuestra misión, porque, hermanos, si no lo hacemos, le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos vivir en medio de una generación perversa en la que estamos? ¿Cómo debo yo, Juan Carlos Giraldo, vivir en un municipio donde hay todas las cosas que el apóstol Pablo habló y aún más cosas habló el apóstol? ¿Cómo debemos de vivir? Primero, reconocer que los días son malos, no son favorables, hermanos, espiritualmente hablando. Yo no hablo de los tiempos de pandemia, ni economía, ni estas cosas que están en el mundo ocurriendo. Yo debo decirle a usted, hermanito, es que debe reconocer que los días son malos. Segundo, que el mundo nos rechaza y por ende rechazará a Jesús. Y tercero, debemos aprovechar bien el tiempo para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. No es más. Haz estas 3 cosas y te aseguro, mi hermano, mi hermana, que estarás glorificando a nuestro Padre Celestial. Para terminar, hermanos, el apóstol Pedro en la primera carta dice en el capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿quieres vivir bajo la voluntad del Señor? Reconoce que los tiempos en los que estamos no son fáciles. Pero como hijos de Dios, y como lo dijo el apóstol Pablo, claramente ya hemos sido rescatados
de una vana manera de vivir. El Señor bendiga sus vidas, mis hermanos, y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, hermano Alejandro. Gracias a Dios primeramente, hermano. Gracias por el esfuerzo que hace para estar con nosotros, que ha hecho para poder estar con nosotros, hermanos. Sé que usted trabaja arduamente en la obra del Señor y también en lo secular, pero ha sido una bendición para nosotros esta noche, hermano. Gracias a Dios por ello. ¿Algún comentario o algo que quieran añadir los hermanos? Abran sus micrófonos si quieren hacer un comentario o algo, hermano o hermanas, por favor.